Hola. Bueno, vamos a hablar un poco sobre TDD y sobre algunas prácticas de testing. Entonces, bueno, antes de nada, si esto me hace caso, vale. ¿Quién soy yo? Soy Cristina, soy coorganizadora del GDG Santiago y trabajo como desarrolladora móvil en Situm, que es una empresa que se dedica al posicionamiento en interiores, que a lo mejor es un sector que os suena un poco raro, pero bueno, os invito a que le echéis un ojo. Y si alguno pues está trabajando como freelance o incluso se anima a venir a Galicia, pues os animo a que le echéis un ojo a nuestra web y contactéis con nosotros. Me podéis encontrar tanto en Twitter como Cris Barreiro _, porque Cris Barreiro está acogido, o en LinkedIn como Cris Barreiro a secas. Y bueno, un breve resumen de lo que vamos a tratar hoy, ¿vale? Primero voy a daros un poco de contexto en lo que se refiere tanto a testing como a TDD. Luego nos meteremos más de lleno en TDD, hablaremos del flow, de las reglas y de las ventajas de TDD. Daremos unas breves pinceladas acerca de cómo transicionar de un modelo de desarrollo más clásico a TDD. Y también hablaremos pues, de cómo escribir buenos tests, porque al final pues, no nos sirve de nada hacer TDD si nuestros tests pues, no son muy allá. Entonces, como os decía, un poco de contexto. El gran problema del desarrollo es que siempre se nos dice que un desarrollo no puede ser al mismo tiempo bueno, barato y rápido. Entonces, este es un poco el problema que TDD intenta solucionar o al menos minimizar. Se estima que más o menos un 67% del tiempo de desarrollo lo invertimos en mantener. Y si lo invertimos en mantener, es que quiere decir que tenemos algún problema. Entonces, lo que vamos a intentar con TDD es tener un código que sea más mantenible y, por lo tanto, reducir este porcentaje y poder pues, dedicar más tiempo a mejorar nuestro producto y a desarrollar, que al fin y al cabo seguro que es lo que a todos nos gusta. Un gran problema es el coste que tiene corregir los bugs, ¿vale? Cuanto antes detectemos un bug, más barato va a ser corregirlo. Si detectamos un bug en la fase de desarrollo, en la fase de pruebas, va a ser muy fácil corregirlo. Pero si lo detectamos en producción, va a ser más difícil, va a ser más lento y va a ser más costoso corregirlo. Vale, y por último, simplemente a modo introductorio, os dejo la pirámide de testing de Martin Fowler, simplemente para ilustraros que vamos a centrarnos sobre todo en la parte baja de la pirámide, que serían los tests unitarios, dejando de lado pues, otro tipo de tests como serían los de servicio o los de UI. Suficiente introducción, vamos a hablar de TDD, que es a lo que hemos venido. ¿Qué es TDD? Vale, las siglas de TDD significan Test Driven Development. Llegó como parte de la ola de Extreme Programming, pero desde entonces ha sido adoptado también por Scrum y virtualmente pues, por el resto de métodos ágiles. Y tiene un objetivo muy claro, que es código limpio que funciona. El flow de TDD es muy sencillo y tiene 3 pasos que lo que hacen es repetirse, ¿vale? Sería un círculo en el que pasamos red, green, refactor. Red es escribir un test que falle. El segundo paso, green, que es hacer que ese test pase. Y el tercer paso, que es refactor, pues sería eliminar la redundancia y, en definitiva, mejorar nuestro código. Entonces, el flow de TDD explicado. Primer paso, red. Antes de añadir ninguna funcionalidad, tenemos que añadir un test que falle. Y que nuestro código no compile porque nos falte una función, porque nos falte una clase, también es fallar, también nos sirve. El segundo paso, green, sería escribir el código que complete la especificación y ver cómo el test pasa, es decir, se pone verde. Y por último, refactor, que es pues, tomarnos un pequeño tiempo para asegurarnos de que nuestro código es todo lo limpio que podría ser. Y así, por cada test que vayamos escribiendo, por cada funcionalidad que vayamos implementando. Martin Fowler dice que cualquier tonto puede escribir código que pueda entender un ordenador, pero solamente los buenos programadores escriben código que puedan entender los humanos. Las reglas de TDD son muy fáciles, son solamente 3, y aunque conceptualmente sí que es cierto que son muy fáciles, seguirlas a veces se nos complica un poco. La primera regla es que nunca podemos añadir funcionalidad sin un test que falle. La segunda es que nunca podemos refactorizar teniendo un test que falle. Y la tercera es dar pasos pequeños, ¿vale? Baby steps. Y profundizando un poco en cada una de ellas, ¿vale? Nunca añadir una funcionalidad sin un test que falle. De esta forma nos aseguramos que cada línea de código que escribimos tiene un test escrito específicamente para ella. Así el desarrollador puede estar enfocado en los requisitos antes de empezar
a escribir el código, porque al final ese test es como la especificación de ese requisito. Si los tests están pasando sin que necesitemos escribir o modificar la implementación, entonces pueden estar sucediendo dos cosas. Bien, la funcionalidad ya estaba implementada y no tenemos que hacer nada, o bien tenemos algún test que es defectuoso. Y sobre todo, de esta forma nos ahorramos el problema de que no escribimos tests porque no tenemos tiempo. Si ya los hemos escrito primero, luego ya no tenemos excusa. Nunca refactorizar con un test que esté fallando. Si todo el código de producción tiene tests y todos están pasando, es relativamente seguro que refactoricemos. Y en la mayoría de los casos no necesitaremos nuevos tests. Sí que puede ser que a lo mejor tengamos que hacer pequeñas modificaciones a los tests que ya tenemos. Y la salida esperada de este refactoring es que tengamos los tests pasando tanto antes como después de modificar el código. Y por último, baby steps. Esta idea pues, se adhiere un poco al principio de keep it simple, stupid. Y la idea es que empecemos escribiendo el código más simple posible para pasar el test, para así asegurarnos de que tengamos un diseño más limpio y más claro y nos evitemos la implementación de funcionalidades innecesarias. Las ventajas de TDD principalmente son 6. TDD nos ayuda a prevenir bugs, nos lleva a un mejor diseño, nos sirve de documentación para los recién incorporados, nos ayuda a evitar o minimizar el problema de Bagger, ¿vale? Luego os explicaré en qué consiste esto. Nos permite refactorizar con más seguridad y nos permite también a largo plazo ahorrar dinero. TDD nos ayuda a prevenir bugs. En realidad esto no es un objetivo de TDD, pero es un side effect. Trabajando con TDD es menos probable que tengamos un bug del que no seamos conscientes si llega a producción. Las suites de test ayudan a los desarrolladores a focalizarse en potenciales problemas en la aplicación antes de que este código llegue a producción. Y como las suites de test están constantemente mantenidas, pues nos garantizan una cierta calidad en nuestro código. También nos lleva a un mejor diseño. Si no escribimos los tests con anterioridad, pues no hay nada que nos impida que nuestro código sea una masa ilegible, que funcione pero no sea muy estable. Como refactorizar es un paso que está metido dentro del flow de TDD, tendemos a tener unas bases de código mucho más limpias. Nuestras aplicaciones tienden a tener menos duplicidades, menos edge cases y en general pues una mejor arquitectura. Y además los tests sirven como especificación de lo que el código debería hacer. Kent Beck, el autor de Test Driven Development by Example, dice que escribamos código de test para hacerle una pregunta a nuestro sistema, escribamos código de producción para responder esa pregunta y mantengamos el diálogo hasta que hayamos programado todo lo que necesitemos. Como os decía, otra de las ventajas de TDD es que sirve de documentación para los recién llegados, porque al final los tests unitarios en TDD son documentación. Describen al más bajo nivel posible el diseño del sistema, no son ambiguos, son precisos, están escritos en un lenguaje que la audiencia entiende y son tan formales que incluso se pueden ejecutar. Y por lo tanto, pues son el mejor tipo de documentación a bajo nivel que puede existir. El problema del bagger de bagger. Es un hecho que los desarrolladores odiamos a los de QA y que cada vez que vemos al de QA aparecer por la puerta junto a nuestra mesa a decirnos que algo ha fallado, pues queremos, no sé si matarlos o salir corriendo. Al final, como TDD hace que tengamos menos bugs, pues también puede hacer que esta relación entre el equipo de desarrollo y el equipo de QA sea menos tensa. Robert C. Martin, en The Clean Coder, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no arreglamos el mal código cuando lo vemos por primera vez? Nuestra primera reacción cuando vemos algo de código feo es esto es una basura, lo hay que limpiar. Pero luego nos lo pensamos un poco mejor y nuestra segunda reacción es, bueno, mejor no lo toco, porque bueno, ahora funciona, a lo mejor si lo toco lo rompo y si lo rompo entonces va a ser responsabilidad mía. Safe Refactor. ¿Qué pasa si estamos seguros de que cuando limpiamos el código no vamos a romper nada?
Si tenemos una suite de tests en la que confiamos, pues entonces perdemos bastante ese miedo a hacer cambios. Y cuando vemos algo de código feo, de código malo, pues simplemente lo limpiamos. Y cuando los programadores perdemos este miedo, pues entonces empiezan a suceder cosas buenas en cuanto a refactorizar y a mejorar la calidad del código. Y el código limpio pues es más fácil de entender, es más fácil de mantener, de extender, y los defectos, los errores, tienen menos sitio donde esconderse. Ahorrar dinero. Esta es la parte que de primeras puede ser más difícil de ver, porque dices, ¿cómo es posible que vaya a ahorrar dinero si en realidad estoy duplicando mi esfuerzo? Es cierto que al principio pues, la aplicación de TDD puede hacer que nuestro proceso de desarrollo vaya más despacio. Pero después de un poco de práctica, pues ahorra tiempo, porque produce un mejor diseño, porque permite refactorizar de forma segura, porque mejora la calidad y la cobertura de tests, y además asegura que nuestro código siempre esté testeado. Y todo esto pues, redunda en que vamos a ahorrarnos tiempo corrigiendo bugs. Y al final, pues cuanto más complicado es el código, y esto es lo que suele suceder pues cuando no siempre hacemos tests o cuando no siempre refactorizamos, cada vez es más difícil ir añadiendo funcionalidades nuevas y cada vez es más difícil ir pues corrigiendo posibles errores. Y un cambio muy pequeño pues puede redundar en que tengamos que tocar un montón de cosas y causarnos muchos problemas. Entonces, cuando seguimos TDD, pues los desarrolladores pueden hacer cambios con mayor confianza, el equipo de QA va a encontrar menos problemas y todo esto pues finalmente sí que redunda en que nos estemos ahorrando dinero, aunque como ya digo, pues al principio sí que puede retrasarnos, con lo cual pues sería un ahorro más a medio o largo plazo, pero en cualquier caso sería un ahorro. Vale, todo esto igual os parece muy bonito, pero disclaimer. TDD no es una religión, no es una fórmula mágica, puede que no sirva pues, ni para todo el mundo, ni para todos los equipos, ni para todos los proyectos. Y seguir estas reglas de TDD tampoco nos garantiza per se ninguno de los beneficios que os he contado anteriormente. Por mucho que refactorices, puedes seguir escribiendo mal código y puedes seguir escribiendo malos tests. Pero si aún así os he medio convencido, pues la siguiente pregunta sería, vale, ¿y cómo hago esta transición a TDD? Algunos consejos para esta transición. Tenéis que tener presente que al principio TDD os va a hacer ir más despacio y que tampoco es cuestión de agobiarse haciendo test y escribiendo test para absolutamente todo, aunque sí es recomendable pues, que al menos escribamos un test por cada funcionalidad. Aplicar TDD al código legacy es difícil, sobre todo cuando este código legacy no tiene tests y muchas veces pues, no los tiene, con lo cual pues, una norma para empezar podría ser aplicar TDD solamente al código nuevo y refactorizar con mucho cuidado. Y sobre todo, aunque esto pues, es bastante evidente, no escojáis un proyecto que tenga una fecha de entrega muy corta, porque entonces a lo mejor no llegáis. Algunas herramientas que os podrían ayudar pues, a la hora de transicionar a TDD. La primera es que el IDE es vuestro amigo. Si trabajáis con los IDEs de JetBrains, pues con IntelliJ, con Android Studio y demás, veréis que el propio IDE os ofrece pues, un montón de sugerencias de refactoring o incluso pues, un montón de atajos de código que os pueden ayudar a refactorizar muy rápidamente. Y además, sin necesidad de instalar ningún plugin, pues podéis ver cuál es la cobertura de test en vuestro código. Otra herramienta muy interesante es el Pit Mutation Test Plugin, que es un plugin que hay para un montón de IDEs diferentes, que lo que hace es insertar modificaciones aleatorias en el código de producción y pasar la batería de tests. Y en caso de que los tests sigan pasando después de estas modificaciones aleatorias, pues puede ser una señal, y de hecho en la mayoría de los casos lo es, de que vuestros tests, aunque vuestra cobertura de test sea muy alta, no están testeando todo aquello que deberían. Las herramientas de integración continua, pues como Jenkins, como CircleCI y demás, también son herramientas muy interesantes a la hora de transicionar a TDD porque bueno, pues os ayudan a pasar esta batería de test de forma automatizada. Y otra herramienta muy interesante es la web refactoring.guru, en la que podéis leer pues, tanto sobre un montón de code smells como sobre un montón de técnicas de refactor que os pueden ayudar pues, en vuestra transición hacia TDD y hacia refactorizar el código.
La gran pregunta, ¿cómo escribir buenos tests? Porque como os decía antes, podemos movernos a TDD y seguir escribiendo malos tests. Vale, en primer lugar, hay dos grandes convenciones en cuanto al nombrado de tests, según los tests sean basados en estado, que comprueban un resultado, o basados en comportamiento, que comprueban un comportamiento. Típicamente, el segundo caso, los basados en comportamientos, en los que solemos verificar interacciones con mocks. En el primer caso, el nombrado de los tests se suele hacer con una estructura que es arrange, que es la fase de preparación, luego act y luego assert, que es donde hacemos la comprobación del resultado esperado. Y por otra parte, en los basados en comportamiento, la convención sería, para esa misma estructura, given, when, cuando hacemos algo, then, pues la comprobación del comportamiento esperado. Otra recomendación es escribir primero los asserts y después actuar. De esta forma, lo que conseguimos es clarificar cuál es el propósito del test, y una vez esto está escrito, pues entonces el desarrollador se puede concentrar en escribir el código que le hará llegar a ese assert, y solo el código que le hará llegar a ese assert, sin necesidad de escribir más cosas, que es lo que a veces nos pasa cuando no tenemos del todo claro qué es lo que estamos buscando. Otra, los tests tienen que ejecutarse rápido. Si tardamos un montón de tiempo en ejecutar los tests, lo más probable es que no los ejecutemos. O que los dejemos ejecutando, nos pongamos a trabajar en la siguiente funcionalidad, esperemos a que terminen los tests y cuando veamos que algo ha fallado, pues pueden suceder dos cosas. Que pospongamos a arreglarlo hasta que hayamos terminado lo que hemos hecho, o que abandonemos lo que estamos haciendo, nos pongamos a trabajar en corregir el test, luego volvamos a lo que estábamos antes y al final habremos perdido un montón de tiempo en cambios de contexto. Uso de mocks. Moqueando dependencias externas al método que estamos testeando, el desarrollador puede enfocarse solamente en la tarea que necesita llevar a cabo, sin necesidad de perder un montón de tiempo en configuraciones de cosas que en realidad pues, tampoco deberían llevarle tanto tiempo. En general, buenos candidatos para los mocks son bases de datos, otros productos, servicios, etc. Pero por favor, no vayáis nunca a red en un test unitario. Otro consejo es minimizar el número de asserts en cada test. Habitualmente, cuando un test falla, la ejecución del test se para. Y entonces, si había otros asserts debajo, no se habrán ejecutado y no podemos saber si funcionan o no. Y además, pues si tenemos varios asserts, normalmente no somos capaces de saber cuál de los asserts ha sido el causante del fallo, con lo cual pues, nos llevará más tiempo identificar dónde está el problema. Esto no quiere decir que solamente tengamos que tener siempre un assert por cada test. Hay veces que tenemos varios asserts que testean la misma condición lógica o que testean la misma unidad funcional y en ese caso pues, pueden estar en el mismo método. Pero es preferible duplicar tests y poner en cada uno muy pocos asserts que tener una batería de asserts que mientras todo funcione bien no hay problema, pero en el momento en el que algo funcione mal, pues nos va a dar mucho más trabajo. Otra norma a la hora de escribir buenos tests es no introducir dependencias entre ellos. Cada test debería poder ser ejecutado de forma independiente a los demás y, por lo tanto, un desarrollador debería poder tanto ejecutar un test individualmente como un set cualquiera de tests o todos ellos. Habitualmente, los frameworks de testing no nos garantizan que los tests vayan a ser ejecutados en ningún orden en particular, y si hay dependencias entre tests, pues es muy fácil romperlos introduciendo tests nuevos. Y sobre todo, una fuente de problemas a la hora de introducir dependencias entre tests son los singletons, que son grandes candidatos a ser moqueados y que deberían ser siempre inyectados, pues bien mediante frameworks de inyección de dependencias o mediante el constructor, para que no haya problemas de modificar el estado de ese singleton entre un test y otro. Otro consejo es utilizar los métodos de setup y teardown, porque bueno, pues en muchos casos es necesario ejecutar algún código tanto al inicio de la clase de testing como antes de cada método. Pues a veces va a ser código de preparación que sea común a todos los tests y que no tenga pues, ningún sentido andar duplicando en cada test, por ejemplo. O a veces pues, será al final de los tests que tengamos que limpiar el estado de alguna instancia pues, para asegurar el que unos tests sean independientes de los otros.
Si trabajáis con JUnit, pues tanto para ejecutar antes como después tenéis las anotaciones before class y before, y las anotaciones after y after class. Y de esta forma, pues como os decía antes, lo que podemos es ayudarnos a garantizar que todos los tests son independientes unos de otros. Bonus track, pero muy relacionado con lo anterior, no ejecutar tests por separado. De esta forma, pues podemos asegurarnos de que no hemos roto nada de forma no intencional, modificando una funcionalidad diferente. Y antes de comitear, aunque tengamos un sistema de integración continua que si algo rompe nos lo va a cantar, pues antes de comitear siempre es una buena idea pasar toda la batería de tests y así pues nos ahorramos o tener que hacer force pushes o dejar pues nuestro árbol de Git hecho un desastre. Y nada, bueno, sin más, simplemente pues, os dejo unas cuantas referencias del material que me ha ayudado a preparar esta presentación. Uno de ellos es el curso de TDD de Codium, que es una empresa pues, que se dedica a dar formaciones tanto sobre desarrollo como sobre testing. Los libros de Clean Coder de Robert C. Martin, el refactoring de Martin Fowler y el Test Driven Development by Example de Kent Beck. Y también pues, un par de artículos acerca de TDD que ha escrito la gente de FreeCodeCamp. Y sin más, pues muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. Sí, hola, buenas. Hola. Quería preguntar, a la hora de, como comentabas, introducirse a TDD, ¿no? Decías que hay que enfocarse en un principio en hacer test unitarios, ¿no? Efectivamente. Vale, es decir, y cuando te encuentras con una aplicación, perdón, con un código legacy, ¿cómo lo enfocarías? A ver, ahí tienes varias opciones. En principio depende también un poco de si tu código legacy tiene tests o no. Lo ideal pues, sería hacer pues, una batería de tests que habitualmente suelen ser test de integración disfrazados de test unitarios, pero bueno, que te permitan tener una cierta confianza de que ese código funciona antes de empezar a pues, poder trabajar a poder refactorizarlo, porque normalmente pues, eso es una masa de código que no se puede testear de otra forma, entonces pues, lo ideal sería eso, primero un arnés de testing, luego refactorizarlo en base a ese arnés y a partir de ahí pues ir trabajando con TDD. También depende un poco de la madurez del equipo. Si tienes un equipo que es poco maduro, pues a lo mejor es mucho más fácil asumir que ese código legacy está así, testearlo como buenamente podamos y empezar aplicando TDD pues solamente a las cosas nuevas. Si es un equipo que nunca ha trabajado con TDD, yo optaría primero por este approach y una vez pues ya todo va un poco más rodado, pues centrarme también en el código legacy que previamente pues hemos abandonado un poco. Ok, gracias. Tú dirías que hay como excepciones a la normativa general de TDD, que siempre hay que empezar con un test que falle para empezar a escribir una funcionalidad nueva, porque yo argumentaría que conceptualmente hay como un elemento de la programación en sí, el acto de hacerlo, que tiene que ver un poco con la experimentación. Así que imaginamos que usted está presentado con un reto de programación estilo algo que verías en una entrevista, por ejemplo. Y de principio, justo al ver el problema, no sabes bien cómo resolverlo. Y al no saberlo, a lo mejor lo que puedes ir haciendo es experimentar escribiendo soluciones hasta que algo salga y luego cuando te queda claro la idea, entonces escribes el test. ¿Sabes? ¿Y cómo usted siente sobre lo que acabo de decir? A ver, es un poco la idea que yo quería introducir en la diapositiva de disclaimer cuando decía que TDD pues a veces no encaja ni con todo el mundo, ni con todos los equipos, ni con todos los proyectos. Hay veces pues problemas en los que los requisitos no están tan claros y no se saben tan bien pues, cuáles son las salidas a testear, que a lo mejor no es factible aplicar TDD o no es factible aplicar TDD desde el principio. Yo no veo ningún problema con eso. A lo mejor algún evangelista de TDD pues nos defiende que no, que TDD se puede aplicar siempre. Desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo desde que empecé a meterme un poco a leer y a ir a cursos sobre TDD,
yo creo que no debemos tomarnos nada como un dogma y que al final pues intentar trabajar de una forma de la que nos sintamos cómodos, y habrá veces en las que nos enfrentemos a un problema en el que TDD no nos encaje. No pasa nada. Hola. Mira, te quería comentar acerca de la gráfica en la que se mostraba la curva del mantenimiento en desarrollo convencional con respecto a desarrollo TDD. ¿Sí? Me gustaría preguntarte si, a nivel personal, en tu experiencia, has visto realmente un proyecto que con el TDD el mantenimiento sea plano, es decir, que por mucho que crezcas sea siempre, porque es como el santo grial, ¿no?, de un proyecto. En plan, no sé si realmente eso se puede conseguir. A ver, yo no he trabajado en un proyecto en el que se aplique 100% TDD, porque, bueno, pues por las características del equipo que tenemos ahora mismo, pues yo sí que he empezado a experimentar un poco con TDD. La semana pasada le he dado una formación a mis compañeros y ahora, pues, cuando vuelva a Galicia veremos si empezamos a rodar todos con esto o no. Entonces, claro, realmente, pues sí que es lo que se suele explicar, que sí que baja ese coste de mantenimiento. En mi experiencia, como no lo he podido probar en un proyecto en el que todos estemos aplicando TDD y esa sea la forma con la que trabajemos todos, pues tampoco te puedo asegurar 100% que sea así. En principio, parece razonable que si nos forzamos a hacer test, nos forzamos a refactorizar y estamos probando a cada paso en el que vamos desarrollando, pues que tengamos menos tendencia a tener bugs, y parece razonable que si vamos refactorizando a cada paso, pues tengamos un código con el que nos sintamos más cómodos, que sea más fácil de mantener y que en el momento en el que nos entre una incidencia, pues nos encontremos un poco con lo que comentaba antes Yodra, con que ponemos un bloque encima y no sabemos si se va a empezar a tambalear todo. Gracias.